Ya. Aunque ya perdió la señal el señor Aristides, vamos a esperar entonces que la recupere. Él viene viajando. Me ha pedido unos 5 minutitos porque ese es el tramo donde pierde la señal. E iniciamos entonces en unos 5 minutitos. También esperamos pues que se unan el resto de sus compañeros. Buenas noches, Mercy. Profesor, buenas noches. Mercy, estamos esperando unos 5 minutitos porque el señor Valdivia pues viene viajando y me ha pedido el favor, porque acaba de perder la señal, de que esperase unos 5 minutitos para iniciar la clase, ya que en ese trayecto donde él está no hay señal ya. Entonces, 5 minutos nada más e iniciamos. Está bien, profesor.
Un minuto y iniciamos. Ok, vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro del día de hoy. Bienvenidos una vez más a esta materia Taller de Investigación 1 de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental. Hoy con muy buenas noticias, ¿no? En primer lugar, pues estaba esperando que se uniesen. Ah, ya está el señor Aristides, perfecto. Que se uniesen mayor cantidad de participantes para, en primer lugar, pues ya hablar como primera noticia, pues la retroalimentación de la evaluación parcial o también llamado producto académico número 2. En él, pues ya ustedes tienen las notas consignadas en el banner, ya para que puedan hacer uso de ellas y al mismo tiempo también tienen la retroalimentación en cada una de las entregas para que puedan hacer lo propio, ¿no? En función a aquellos que tienen alguna situación con la cual pues hay que mejorar o cambiar un poco. Ok, entonces inicialmente quería presentarle esto. Felicitaciones por esa evaluación parcial. Son un grupo muy bien estructurado. Me encanta, me llena de orgullo, de satisfacción, de verdad, estar con ustedes y de poder eh, transmitir, ¿no? Estos conocimientos sobre la realización de un trabajo de investigación y veo que no caen en el suelo, sino por el contrario, que lo toman muy en serio, ¿no? Y lo toman bien interesante. Y eso es lo que da gusto, ¿no? Y a uno lo llena como docente de satisfacción, de alegría y de felicidad, porque veo que realmente pues le están poniendo ganas a lo que están realizando. Entonces, felicitaciones de verdad por esa evaluación parcial de ese producto académico número 2. El promedio general de notas está en 17 puntos, un promedio bastante interesante, quiere decir que está en un nivel sobresaliente y eso es lo que uno espera pues de los cursos, ¿no? Del NRC, que por lo menos mantengan esa nota que no solamente es por el hecho del cumplimiento del trabajo, sino también por la estructura que respetan, ¿no? Lo relacionado al esquema, relacionado a las normas, relacionado a la entrega, ¿no? Y a las fechas correspondientes. Entonces, de verdad, es para mí un honor estar con ustedes, compartir estos escenarios y siento que estamos por muy buen camino, ¿ya? Hay algunos trabajitos que, bueno, hay que mejorarlos en algunos aspectos, pero no es algo trascendental, sino algo que es un poquito de atención, ¿sí? Ok, entonces, bueno, felicitaciones nuevamente por ello, al grupo en general. Cada uno de ustedes ya tiene entonces su nota en el banner consignada para que puedan hacer uso de ella. Y ya entonces entramos en una nueva faceta, ¿no? En una nueva etapa, ya en esta semana número 9 que corresponde entonces a la unidad número 3 y también a lo que sería el capítulo número 3 de un trabajo de investigación. Ok, antes de continuar, me gustaría como retroalimentación, pues, mencionar unos detallitos que he encontrado
no en todos los trabajos, sino en algunos trabajos que todavía permanece, ¿no? El detalle con respecto a la norma APA, ¿ya? Entonces, siempre que se elabora un trabajo de carácter investigativo, ese trabajo de investigativo, pues pasa inicialmente por el respeto a la norma que tiene, en este caso, la Facultad de Ciencias de la Empresa, que es la norma APA, ¿ya? Y esas son bases para desarrollar las referencias bibliográficas de nuestros trabajos académicos e investigaciones, pero también es una forma del respeto ético de la información que nosotros estamos manejando y con ello entonces respetamos al autor, evitamos el plagio, ¿verdad? Y también pues como autores de un documento, pues también entonces protegemos esa propiedad intelectual sobre la cual estamos trabajando. Entonces, en rasgos generales, algunos trabajos, y digo algunos, aquí los tengo señalados, son 3 los que presentan ese detallito, y es que deben aterrizar un poquito lo relacionado entonces con las citas y lo relacionado con las referencias bibliográficas. Y por eso entonces he colocado acá esta lámina intencional, ¿ya? Para que sepan cuál es la diferencia entonces entre una cita y una referencia. Entonces, una cita está en el cuerpo del texto y guía hacia la referencia del documento que se ha consultado, mientras que la referencia está al final del documento y menciona generalmente los datos como el autor, la fecha, el título, la fuente, la dirección electrónica de donde se ha tomado esa información, ¿ya? Entonces vemos esa diferencia. Importante también que en el trabajo de investigación, entonces, en ese primer capítulo, nosotros hablamos de un planteamiento del problema y en él, entonces, referenciábamos a algunos autores, ¿no? Para darle solidez a lo que nosotros estábamos mencionando en ese planteamiento del estudio. Entonces, generalmente siempre se comienza con esto de según el autor López 2010, se entiende por ¿ya? En el capítulo entonces, si lo menciono en el capítulo, también en la referencia debería estar ese autor que estoy mencionando o citando en el capítulo, ¿no? Entonces, perfecto. Lo cito en el capítulo y lo referencio ahí en la referencia bibliográfica. ¿Pero por qué? Porque la referencia, a diferencia de una bibliografía, ¿ya? La bibliografía solamente incluye las fuentes que usaste para tu investigación, pero no necesariamente son todas las que has argumentado o citado. Mientras que cuando hablamos de referencias, incluye solo las fuentes que han sido usadas para argumentar y citar tu trabajo de investigación. Entonces, ahí tenemos esa diferencia cuando hablamos de bibliografía o cuando hablamos de referencia bibliográfica. ¿Ya? La referencia bibliográfica es todos los autores que yo he consultado, que he colocado, que he citado y que deben estar también inmersos dentro de nuestro trabajo en esa sección llamada referencias, ¿ya? Ok. Otro detallito que he encontrado en algunos trabajos, exactamente en 2 trabajos, que es que dentro de la norma APA existen 2 tipos de citas, ¿no? La cita directa y la cita indirecta o parafraseo, ¿ya? Esas citas, entonces, consiste en agregar la idea de un autor, quizás si hablamos en parafraseo, con nuestras propias palabras, y se considera siempre que además de que nosotros alteramos en algún momento lo que ha dicho ese autor, pues hay que mencionarlo, ¿no? Al final de esa cita, dando respeto, ¿no? A esa idea original o idea inicial que corresponde a ese autor. Entonces, generalmente colocamos lo relacionado entonces a esa cita, ¿no? A eso que ha mencionado, ¿ya? Cuando se trabaja con una cita de manera directa, entonces se menciona al autor, el año de publicación, la cita como tal, y termina generalmente
con la página o las páginas sobre las cuales estamos trabajando en esa cita. ¿Ya? Entonces, esos detallitos son importantes porque a la hora, repito, de pasar nuestro trabajo a través de la plataforma de Turnitin, la plataforma de Turnitin es una app o una aplicación con inteligencia, eh, ¿cómo es? Inteligencia artificial, y generalmente pues ella lo que va a verificar es línea a línea lo que nosotros tenemos con respecto a otros trabajos o a otras publicaciones que se hayan realizado en diferentes escenarios, en bases de datos o en repositorios universitarios. Y cuando nosotros no hacemos un buen citado, entonces generalmente esta plataforma de Turnitin no lo subraya, nos lo muestra como una copia, ¿no? En búsqueda pues de que nosotros perfeccionemos la forma correcta de citado y así evitar el famoso plagio, ¿no? O el famoso copia y pega sin darle derecho al autor. Entonces, las citas o el citado es una forma de protección que tenemos los autores de esas ideas que nosotros hemos desarrollado en los diferentes trabajos, pero que deben estar entonces mencionadas cuando se hace la cita de ese párrafo, de esa página, de ese libro que nosotros estamos utilizando. Entonces, fundamentalmente, esos son los detallitos iniciales como retroalimentación a esta segunda entrega o producto académico número 2. Pues es bueno enfatizar un poquitito en esto de lo relacionado a la norma APA, citado y referencias. ¿Ya? Algunos, pues, dos trabajos puntuales han obviado, ni siquiera han colocado las referencias, entonces, bueno, ya se ve reflejado en su nota, pero también es bueno mencionarlo, ¿no? Para que las personas sepan qué ha pasado ahí, por qué están así, de esa manera. Ok, muy bien. Entonces, voy a dejar de presentar acá y vamos a irnos al tema del día de hoy, ¿ya? Que corresponde entonces ya, un segundito, a lo que es la semana número 9 y la cual entonces tiene como temática en el día de hoy lo referente a la formulación de las hipótesis, ¿verdad? Y las variables. En este caso, pues vamos a verlo en dos momentos, en dos etapas. La primera, lo que es la formulación de la hipótesis, tanto general como específica, y después vamos a hablar entonces en función a las variables. También para aquellos que están trabajando con el enfoque cualitativo, entonces hablaríamos en este caso ya no de formulación de hipótesis, sino que hablaríamos en este caso de las categorías a priorísticas o categorías teóricas de su investigación. Muy bien. Entonces, iniciamos el tema de hoy para reconocer los aspectos teóricos, para formular la hipótesis general y las hipótesis específicas. Muy bien. Para Hernández Sampieri y Mendoza, en el 2018, menciona que las hipótesis son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado, que se formulan como una proposición o afirmación. Ojo con este detalle, importante estos dos elementos que estamos mencionando, proposiciones o afirmaciones. Regularmente relacionan las variables o pronostican algo dentro de nuestra investigación. Las hipótesis entonces son el medio por el cual se responde al problema formulado sobre determinado hecho, aspecto o situación problemática de la realidad. Es la respuesta que debe ser aprobada por por ser una suposición. Y aquí es importante ello
Arroyo lo menciona y es importante resaltarlo, porque al ser una proposición, pues realmente quien confirma o niega la misma va a ser esas personas sobre las cuales nosotros vamos a generar un instrumento para el recojo de los datos, ¿no? El recojo de sus impresiones. Y esas impresiones son las que nos van a permitir entonces aprobar o negar la hipótesis que nosotros estamos tentativamente presentando. ¿Y por qué lo decimos tentativo? Porque las hipótesis surgen fundamentalmente de esa teoría que nosotros ya hemos ensamblado, ya hemos estudiado, ya hemos profundizado en nuestro marco teórico y que nos da luces sobre las posibles soluciones a la problemática objeto de nuestro estudio. Sin embargo, quien da la aprobación va a ser esas personas, ¿no? En ese escenario objeto de estudio a través de la realidad o de su realidad presente. Entonces, las hipótesis se formulan dependiendo del alcance de la investigación. En los estudios exploratorios no se formulan hipótesis y pueden ser entonces un resultado de investigación. En los estudios de carácter descriptivo solamente se formulan cuando se pronostica un valor de esa variable o variables en estudio. En los estudios de carácter correlacional, que son los más comúnmente utilizados por ustedes, entonces se formulan hipótesis también de carácter correlacionales o de asociación. Y en los estudios causales, pues entonces se formulan hipótesis causales. Esto nos lo dice Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación del 2018. Muy bien. Pero vamos a ver entonces qué características debe tener una hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real, o sea, a una realidad. Y como argumenta Rojas en el 2001, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definido. O sea, no es que esa hipótesis va a darse para cualquier cosa, no, va a ser en ese contexto y en ese momento en el que nosotros estamos planteando nuestra investigación. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas posibles. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, lógica, por supuesto. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan esas variables y que esta relación no puede ser de carácter ilógico, ¿no? Tiene que haber una lógica, una coherencia en esa presentación de la solución tentativa. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Uno de los elementos fundamentales del proceso cuantitativo o del enfoque cuantitativo es justamente ello, ¿no? La medición y la observación de ese elemento o de esa variable, ¿ya? Así como las relaciones planteadas entre ellas, o sea, deben tener una referencia en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir, ¿ya? Entonces, algunas personas siempre colocan dentro de las hipótesis esa de que es buena o es malo. Entonces, esa relación realmente de aspectos morales, pues no entran dentro del planteamiento de una hipótesis. Y las hipótesis, entonces, deben estar relacionadas con alguna técnica disponible para probarla. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior, ¿no? De esa realidad. Y por lo tanto, se refiere a que formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla y si es posible desarrollarla y si se encuentra a nuestro alcance. Entonces, esta última característica es fundamental porque muchas veces nosotros planteamos hipótesis, ¿ya?
y no tenemos ni el instrumento ni la técnica para su medición u observación. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no?, al realizar esa tentativa de solución a la problemática que nosotros vamos a plantear a través de esas llamadas hipótesis. Muy bien. Entonces, Bavaresco en el 2006 propone unas condiciones para formular una hipótesis. Él nos dice que para formular las hipótesis es necesario tener presente algunas condiciones. La primera, que deben ser claras, sin complejidades en su enunciado, no emplear términos rebuscados, deben ser precisas y concisas, eliminando todo tipo de ambigüedad, deben ser factibles o fáciles de comprender, sus términos deben soportarse en una realidad empírica, deben estar conectadas a teorías precedentes, deben ser susceptibles de verificación, cuando decimos verificación, medición u observación, ¿ya? Deben tener un alcance general, deben ofrecer respuesta al problema que se investiga, ¿verdad?, y deben indicar implícitamente la técnica que permita la comprobación de esos supuestos y, en lo posible, no deben contener juicios de valor para que permitan, y si no, su verdadera función, ¿verdad? Porque entonces vamos a hacer implicaciones que no corresponden a esa realidad. Entonces, estas características, estas 12 características o condiciones, perdón, que nos propone Bavaresco, pues son muy sencillas, fáciles de manejar a la hora de la formulación o creación de nuestras hipótesis. Entonces, volvemos a repasar un poquito cuando decíamos que las hipótesis van a depender en gran medida del nivel de la investigación que nosotros estamos tratando de desarrollar. Y entonces aquí vemos cómo se operativiza la formulación del problema y la hipótesis. Hay tres elementos fundamentales que siempre deben estar ligados. Yo siempre les digo a los participantes o a los estudiantes que hay un hilo conductor, ¿no? Cuando digo hilo conductor es que siempre, tanto el problema como los objetivos y las hipótesis manejan casi el mismo enunciado. Lo único que cambia fundamentalmente, pues son los aspectos en función a que el problema lleva la indagación o la pregunta. El objetivo lleva entonces el verbo de acción. Y en el caso de las hipótesis, entonces lleva ese planteamiento a solucionar, ¿no? Lleva ese supuesto que nosotros queremos o pensamos que da respuesta a esa problemática objeto de nuestro estudio. Entonces, dependiendo de los niveles, en el caso del nivel exploratorio, decíamos entonces, en los problemas generalmente colocábamos esa indagación de cuáles son las causas de Y o qué factores están generando Y. Y generalmente entonces las hipótesis las iniciamos con las causas que generan Y son A, B, C, etcétera, dependiendo de lo que hemos investigado en nuestro momento teórico, ¿no? En ese marco teórico, entonces hay unas respuestas tentativas en función a las causas que generan esa problemática. Igual puede suceder con el caso de qué factores han generado. Entonces, ok, Y ha sido generado por A, B, C, etcétera, ¿no? Cada uno de esos factores que están dando como producto final, pues, esa variable objeto de nuestro estudio o esa temática, ¿ya? Para el caso del nivel descriptivo, entonces generalmente la pregunta o la indagación en el problema decimos que qué es X o cómo se viene dando X o cuáles son las características de ese X. Entonces, en este nivel no hay hipótesis, ¿ya? Porque ya con el solo hecho de mencionar de qué se trata X, pues ya estamos dando respuesta, ¿no?, a esa problemática y por lo tanto, pues no requiere de una hipótesis. Muy bien.
En el caso puntual de lo que es el nivel correlacional, que muchos de ustedes tienen ese nivel debido a que están tratando de relacionar dos variables. Entonces, en el nivel correlacional siempre buscamos la relación, ¿no? Entre esos dos elementos, entre esas dos variables, objeto de nuestro estudio. Y aquí entonces, sencillamente, si ustedes observan algunas tesis presentadas, siempre vamos a encontrar como hipótesis que inicia con existe una relación directa y significativa entre la variable A y la variable B, ¿ya? Existe una relación significativa a veces, no colocamos directa, pero entonces se coloca significativo. ¿Qué es eso de significativo? Es realmente una palabra que nos compromete a verificar a través de los datos que vamos a obtener más adelante del campo, ¿verdad? Si esa variable o esas variables se relacionan entre sí de manera positiva, entonces decimos es significativo, ¿no? Cuando ya los números están por encima de cero, entonces decimos, ok, perfecto. Tiene una relación significativa. Y más adelante, ya en el periodo de análisis de los datos, vamos a ver que también podemos dar el valor significativo, o sea, cuál es la relación significativa que existe entre esas dos variables objeto de nuestro estudio. A veces decimos, perfecto. Cuando hacemos entonces el estadístico de verificación de la hipótesis, entonces nos dice, es significativo porque es positivo, pero además de ello nos da un valor numérico. Vamos a poner el ejemplo, nos da 0.050. Entonces decimos, es significativo y su relación corresponde a 0.050. O sea, hay una cercanía ahí de esas variables. Entonces, cuando una de las variables cambie su valor, pues la otra se incrementará en el mismo valor con un aumento del 0.050. Entonces, ahí está esa relación, ¿no? Ahí vemos entonces cómo están unidas esas variables para dar respuesta a la problemática que nosotros estamos tratando de investigar o de desarrollar. ¿Ya? Ok. También hay otros elementos. Generalmente siempre buscamos saber qué efecto se produce o de qué manera influye. Entonces, en las hipótesis vamos a encontrar que siempre aparece como la variable produce efectos significativos en Y, influye significativamente, ¿ya? Entonces, fíjense que siempre aparece esa palabra significativo. ¿Por qué siempre aparece lo de significativo? Porque ahí no nos compromete como investigadores a decir es un valor X, ¿ya? Darle un valor fijo, porque entonces no estaríamos tratando de dar respuesta a una realidad, sino que estaríamos imponiendo una realidad, ¿ya? Tampoco dice aquí si es bueno, si es malo, ¿ya? Si es perjudicial o si no lo es, porque acuérdense de una de las hipótesis no pueden llevar o no deberían llevar juicios de valor, ¿ya? Entonces, bueno o malo son juicios de valor, ¿ya? Entonces, solamente se habla de la significancia. Significancia significa que está ahí, que está presente, ¿ya? ¿Cuánto está presente o cuánto mide esa significancia? Ya lo darán los cálculos correspondientes. Muy bien. Entonces, hasta acá corresponde entonces a lo que es las hipótesis, ¿ya? En términos generales. Una hipótesis es una solución tentativa a nuestra problemática. Importante también tener en consideración dos elementos fundamentales. Igual como existe el problema general, también existe la hipótesis general, ¿ya? Simplemente lo que vamos a cambiar del problema es la indagación, la pregunta, por ese supuesto que nosotros queremos determinar en la hipótesis, ¿ya? Entonces, si decimos, voy a poner en el caso correlacional, que es más común, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación existe entre la variable A y la variable B? Perfecto, entonces en la hipótesis simplemente mencionaría como hipótesis general, entonces existe una relación significativa entre la variable A y la variable B en la empresa X en el año tal.
¿Ya? Entonces, ahí estoy mencionando, ¿ya? Esa tentativa de solución cuando estoy diciendo que es significativo. Pero como investigador no me estoy comprometiendo a un valor específico, ni a decir tampoco iniciativas para poder entonces más adelante desarrollar nuestra investigación de campo y poder corroborar si es significativo o no. ¿Ya? Muy bien. Eso en función a la hipótesis general. Pero ahora quizás algunos me van a preguntar, profe, ¿y las hipótesis específicas? Pues salen también de los problemas específicos. De la misma forma que tienes los problemas específicos, lo transformas ahora en hipótesis específicas, quitando la indagación, quitando la pregunta por el supuesto, ¿no? Entonces, perfecto. Recuerden que en los problemas específicos siempre entonces eran en función a algunas dimensiones de la variable. Entonces, perfecto. Si estábamos hablando de la logística, entonces hay una relación significativa entre la logística y el almacén. Hay una relación significativa entre el clima laboral y el liderazgo. O sea, ahí estoy entonces mencionando esa relación y al mismo tiempo, pues, solo comprometiéndome como investigador a determinar si es significativo o no. Y eso lo vamos a poder fácilmente corroborar a través de los estadísticos, una vez que tengamos los datos de campo. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, importante, siempre se guarda una relación directa, un hilo conductor entre el problema, el objetivo y la hipótesis. Siempre va a llevar ese hilo conductor, ese sentido lógico, ¿no? Que más adelante también lo vamos a expresar en la famosa matriz de coincidencia. Ahí entonces en la matriz de coincidencia nos van a pedir que coloquemos los problemas, tanto general como específico, los objetivos, tanto general como específico, las hipótesis generales y específicos y también las variables, ¿no? Ahorita vamos a ver entonces el caso de las variables y por qué de mencionarlas y qué tener en consideración aquí. ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta acá entonces en esta primera parte que tiene que ver con las hipótesis de la investigación. ¿Alguna duda? A ver, voy a observar por aquí el chat, a ver si me están comentando algo. ¿Está claro entonces hasta acá? Esta primera parte. Señor Aristide, Keila, Frank, a ver, ¿me están escuchando? Sí, profe, por ahora vamos bien. Ok, gracias Carlos por contestar. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, fíjense lo sencillo, ¿no? Que puede tornarse cuando ya conocemos esa estrategia, ¿no? De transformar entonces el problema de investigación en una hipótesis, ¿no? Entonces, sencillo, quito la indagación o la pregunta y agrego entonces ese supuesto, ¿no? Que es la solución a esa situación. Entonces, ok, pregunto cuál es la relación que hay entre A y B, perfecto. Entonces, bien, en la hipótesis lo plantearía como que existe una relación significativa entre A y B. Y ahí ya estoy comprometiéndome como investigador a determinar esa significancia, a determinar o medir ello que puedo ya a través de los datos dar respuesta a esa hipótesis tentativa de mi investigación. Y digo hipótesis tentativa, y la palabra tentativo lo usan muchos los autores, porque muchas veces recuerden que estamos tratando de contrastar la teoría contra la realidad. Entonces, en los escenarios objeto de nuestros estudios, esa realidad se comporta a veces totalmente diferente a la teoría. Algunas veces puede ser igual, pero otras veces es totalmente diferente. Y eso no significa que no hemos hecho investigación o que nuestra investigación esté mala.
sino que sencillamente a la luz de los datos se corrobora o se niega la hipótesis del investigador. Si nos da entonces una hipótesis negada, vamos a decir que aquí, como dice nuestra primera hipótesis, no existe una relación directa entre la variable A y la variable B. Eso significa que he investigado y veo que esas variables no tienen relación. Y también es una investigación. Estoy comprobando de que no existe esa relación. En teoría, debería ser que exista, ¿no? Porque así lo he planteado. Pero puede darse el caso en que me lo niega los datos obtenidos del campo, ¿ya? Por su propia realidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el segundo tema que tiene que ver con las variables de la investigación. Muy bien. Entonces, acá vamos a observar tanto las variables como la operacionalización de las variables y con ello, entonces, completamos ese capítulo 3 de nuestro trabajo de investigación, que corresponde entonces a lo que son las hipótesis, las variables y finaliza con la operacionalización de las mismas. Entonces, al final, podremos elaborar una matriz de operacionalización de las variables o también, para aquellos que no están en el enfoque cuantitativo, sino cualitativo, entonces podríamos hablar de una matriz de categorías, ¿ya? Aquí no hay, en lo cualitativo, no hay hipótesis, pero sí hay y puede existir esa matriz de categorización o matriz de categorías a priori. Ok, comenzamos entonces con las variables y después vamos a mencionar lo relacionado con las categorías. Muy bien. Para Engel, en 1982, menciona que la variable se trata de una característica observable o un aspecto discernible de un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías. Generalmente, entonces, cuando hablamos de la variable, son elementos que cambian su condición dependiendo de factores, influencia, elementos que hacen que esa situación cambie hacia diferentes escenarios o diferentes valores, ¿no? Entonces, la palabra variable es justamente por ello, ¿no? Porque no hay un valor numérico constante, como el caso de pi, ¿no? Cuando hablábamos en matemáticas de pi, ya todos inmediatamente nos llega a la mente el valor numérico constante de 3.1416287854, ¿no? Ese es el valor de pi. Entonces, perfecto, ya es una constante. Igual como sucede con cuando hablamos de la gravedad, ¿no? Entonces decimos que es 9 metros por segundo, ¿no? La influencia de la gravedad, perfecto. Y entonces siempre lo tenemos como una referencia numérica constante a los cálculos, llámese matemáticos o físicos relacionados con ellos, ¿no? Pero en el caso de cuando se menciona la palabra variable, entonces nuestros datos pueden cambiar dependiendo de diferentes situaciones, dependiendo de diferentes escenarios, dependiendo de diferentes comportamientos. Es el caso cuando mencionamos la palabra, la variable edad, ¿no? No todos tenemos la misma edad, entonces hay diferentes edades, ¿no? En un conjunto poblacional, un conjunto de personas. Entonces, podría entonces tener la edad como una variable porque puede cambiar de valor numérico, ¿no? Igual puede suceder con el caso de temperaturas, ¿no? Entonces decimos, tengo la variable temperatura, perfecto. Y registramos entonces todo un conjunto de elementos numéricos que corresponden entonces a esa temperatura. Si es atmosférica, entonces, perfecto, 20 grados, 30 grados, 15 grados, como sucede aquí en Huancayo, ¿no? Entonces, perfecto, tenemos ese registro, ¿no? De esos valores que está adquiriendo la variable dependiendo del entorno o del escenario donde nos encontramos. ¿Ya? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar que cuando
aplicamos ese concepto, esa idea de lo relacionado con la variable y queremos relacionarla con otra también, otro elemento llamado variable también, entonces muchas veces esa relación va a permitirnos observar, medir o verificar o registrar cambios que se presentan en una u otra variable. ¿Ya? Y aquí entonces es donde nace el concepto de variable independiente, variable dependiente. Y ya lo vamos a ver con calma, de acuerdo a diferentes autores. ¿Ya? Pero quiero que tengan en cuenta entonces que una variable es un elemento que puede cambiar en su rango de medición, en su rango de observación, etcétera, ¿no? O sea que no es una constante, sino que son elementos que pueden cambiar en sí. A raíz de una influencia, de una relación, de una asociación, etcétera. Muy bien. Entonces, en el caso de ciencias de la empresa, muchas veces nosotros construimos variables y entonces en ese momento de la construcción de la variable le llamamos a ello constructos teóricos, ¿ya? Variable constructo teórico. ¿Por qué? Porque generalmente no obedecen a una sola palabra, sino a un conjunto de palabras. Es el caso cuando hablamos del clima organizacional. Entonces, perfecto, tenemos una variable llamada clima organizacional. ¿Sí? También podemos hablar el caso de recursos humanos de el liderazgo, ¿verdad? O en el caso de marketing, el marketing sensorial como una variable, también lo podemos tomar en consideración y ello entonces nos va a permitir medir, observar o verificar algunos comportamientos que se presentan en este escenario entonces empresarial. ¿Ya? Ok, entonces, dependiendo de las hipótesis que nosotros hemos planteado, entonces saldrán algunas variables, ¿verdad? Que corresponden entonces a nuestro estudio. Es el caso de la primera hipótesis que habla de una mayor motivación del personal en la empresa, conlleva a incrementar la productividad. Entonces, si nosotros observamos este enunciado hipotético, entonces nos damos cuenta de la presencia de dos variables, la variable motivación y la variable productividad. Y ahí entonces podemos también ubicar dos elementos, un elemento fundamental, quién es la variable que va a modificar y quién es la variable que será modificada. En este caso, tenemos como variable independiente la motivación y como variable dependiente la productividad. ¿Por qué? Porque la motivación va a influir en la motividad, en la productividad, perdón. Ok, otro ejemplo, cuando hablamos del grado de desarrollo económico de un país, afecta en el modo de participación de la mujer en la actividad económica. Perfecto. Entonces, acá en ese enunciado hipotético, nos damos cuenta de la presencia de dos variables. La primera, el desarrollo económico o el grado de desarrollo económico, y la segunda, el modo de participación, en este caso de la mujer. Ya podríamos ser un poquito más específicos al decir participación de la mujer, ¿verdad? Ok. Otro ejemplo hipotético. Entonces, una dieta balanceada en el niño influye en el desarrollo intelectual. Perfecto. Entonces nos damos cuenta acá de la presencia de esas dos variables. Dieta balanceada, desarrollo intelectual. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros siempre tratamos de relacionar algunos elementos, algunos conceptos, algunas situaciones, algunos constructos teóricos para dar respuesta a la problemática observada en nuestra investigación. Y es por ello, entonces, que hablamos de las variables, ¿ya? Entonces, cuando las investigaciones son cuantitativas, esas variables se desprenden de las hipótesis y su operacionalización permite entonces la prueba de la misma, para lo cual entonces se apoya en algunos procesos de carácter estadístico. ¿Ya? Esto lo dice Tamayo en el 2003, lo afirman otros autores también, pero siempre entonces es en función a ello, ¿no?
Las variables se desprenden de las hipótesis y su operacionalización permite su prueba. Eso lo vamos a observar más adelante, esa prueba de hipótesis, ¿no? Pero sin embargo, pues aquí ya no los menciona Tamayo. Pero cuando las variables son, perdón, cuando las investigaciones son cualitativas, entonces no se habla de variables, aquí se habla de categorías, aquí hay un error en la lámina, pero esas variables se toman de la descripción del problema a partir de los hechos que lo integran. Su operacionalización entonces exige una contrastabilidad. Aquí hay una diferencia bastante notoria en función al enfoque, ¿no? En lo cuantitativo hay una operacionalización que permite la prueba. En lo cualitativo, entonces hay una operacionalización que exige una contrastabilidad. Ya más adelante vamos a ver qué es esto de contrastabilidad o contrastación de las categorías, ¿no? Pero primero vamos a hablar en función inicialmente de las variables y después nos vamos a meter con las categorías. Muy bien. Entonces, algunos autores, como el caso de Namarrafor, en el 2014, mencionan que habían tres tipos de variables, ¿ya? Entonces, hablaba de las variables dependientes, la variable independiente y la variable de control. Esto porque este autor, pues, estaba en aquella época, pues, todavía muy relacionado con el enfoque cuantitativo y generalmente con el método eh, experimental y a raíz de ello, entonces define esos tres tipos de variables, ¿no? La dependiente, la independiente y la de control, porque en los experimentos generalmente suele suceder que se deja un grupo para tener esa visión de cómo es el comportamiento normal del grupo, entonces le llaman grupos de control, ¿no? Donde no se hacen cambios, no se hacen modificaciones para ver entonces cómo se desarrolla en los otros grupos experimentales la situación objeto de estudio. Entonces, él hablaba de la variable dependiente, que es la que refleja los resultados de un estudio de investigación, y esa variable es que el investigador desea explicar generalmente, ¿verdad? Como la que va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué le está sucediendo influenciada por la otra variable? ¿Ya? Entonces, la otra variable recibe el nombre de variable independiente, que es la que representa los tratamientos o condiciones que el investigador controla para comprobar sus efectos sobre algún resultado. Recordemos, Nakama-Ford, entonces mencionaba ello porque estaba basado en esa idea experimental, ¿ya? Ok. Sin embargo, otros autores, como es el caso de Hernández Sampieri, el caso de Sanquín y otros, mencionan entonces ya no tres tipos de variables, sino 5 tipos de variables diferentes. Entonces hablan de la variable dependiente, que es esa variable que indica si el tratamiento o la manipulación de la variable independiente tuvo algún efecto, y para algunos autores también como sinónimo lo llaman variable resultante, variable efecto o variable de criterio. Cuando estemos leyendo sobre esos diferentes tipos de variables, pues nos damos cuenta de esos sinónimos, ¿no? Dependiendo de los autores. Muy bien, para el caso de la variable independiente, entonces es esa variable que se manipula para examinar su impacto en la variable dependiente o resultante, y también le llaman variable de tratamiento, variable de factor o variable predictora, ¿no? Porque si hacemos un cambio en ella, se supone que lo debe reflejar en la otra variable. Muy bien. Que es la relacionada con la variable dependiente y cuya influencia es preciso en algunos casos eliminar, ¿ya? O no son consideradas o tomadas en cuenta. También se le llama variable restrictora en algunas investigaciones. Otro tipo de variable es la variable extraña, que es esa variable relacionada con la variable dependiente o
investigación. Variables las que generan un cambio, sino que hay muchas variables implicadas en nuestros comportamientos. Entonces, algunas, pues, si no son objeto de nuestro estudio, pues sencillamente se le denominan variables extrañas, ¿no? Porque no están siendo consideradas para la investigación. La última variable o tipo de variable llamada moderadora es la variable relacionada con las variables tanto independientes y dependientes y que tiene un impacto en la variable dependiente, ¿ya? Entonces la llamamos variable moderadora. También se le conoce con el nombre de variable de interacción. Esto también, hasta hace muy poco tiempo, un autor lo mencionaba también como variable intermedia, ¿no? Cuando necesitamos de ella para hacer un cambio fundamental en la variable dependiente. Entonces, muchas veces vamos a encontrar esos sinónimos, ¿no? De las variables o los tipos de variables, pero generalmente entonces tenemos que tener claridad fundamentalmente de los dos primeros tipos, ¿no? Dependiente, independiente. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando ya tenemos definidas nuestras variables, ya sabemos cuáles son, entonces generalmente en la investigación se solicita la operacionalización de las variables. ¿Y qué es eso de la operacionalización? Entonces, es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar deductivamente la variable que compone el problema de investigación y dividirlo en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, subíndices e ítems. Pero, en muchos casos, cuando la variable son de carácter concreto, entonces solamente se divide en dimensiones, indicadores e índices. Esto nos lo dice Carrasco en el 2006, nos los aportan otros investigadores también o autores, pero generalmente cuando se habla de una operacionalización de variables, no es otra cosa que una descomposición de la variable en dimensiones e indicadores, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, en esa operacionalización de la variable comprende 4 pasos fundamentales. El primero, la definición de la variable teórica o constructo teórico. Repito, la palabra constructo teórico obedece a que muchas veces, sobre todo en el entorno organizacional, es un constructo teórico, ¿verdad? Relación laboral, entonces tenemos un constructo teórico, ¿ya? No es una única palabra, sino una palabra construida de acuerdo a esa temática investigativa que estamos haciendo. Entonces, habrá que hacer una definición de esa variable teórica. Entonces, nosotros soportarnos en ello y poder partir de esa definición e identificar, entonces, según ese autor, las dimensiones propuestas por él. Voy a ponerle acá, entonces, el segundo paso, que es la identificación de las dimensiones. ¿Ya? Entonces, hay variables que no solamente las podemos medir así, el nombre constructo clima organizacional. Ah, aquí está el clima organizacional. No, sino que el clima organizacional depende de algunos elementos menores, ¿no? El comportamiento, la asistencia, el buen trato. Todos estos elementos son dimensiones de esa variable o constructo teórico llamado clima organizacional. Además de las dimensiones, entonces podemos elegir algunos indicadores que nos permitan entonces medir, cuantificar, contar la presencia de esa dimensión de la variable objeto de nuestro estudio. Y al final, entonces, como cuarto paso, haremos la asignación de los ítems o preguntas que nosotros nos hacemos para poder contar, medir o identificar la presencia de esa variable. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la definición teórica o constructo, entonces es una definición conceptual que se usa para conocer el significado del término, como las que figuran en los diccionarios, pero a estas alturas ya deben tener una definición preliminar de tus variables. Entonces, hay definiciones conceptuales que son sencillas de elaborar, como es el caso de la variable sexo, edad, número de hijos, estado civil, nivel educativo, remuneración, costos.
actividad empresarial, entre otras, que son fáciles de identificar, ¿no? Si hablábamos entonces de la variable sexo, pues sencillamente masculino, femenino u otros, ¿no? Si hablamos de edad, entonces la variable edad, la edad, entonces perfecto. Pero hay otras variables que son difíciles de conceptualizar porque son complejas o multidimensionales, como es el caso del rendimiento laboral, como es el caso de la inteligencia emocional, la motivación intrínseca, la calidad total, la oferta exportable, porque tiene diferentes dimensiones que suman a la presencia o a la activación de esa variable. Entonces, vemos el caso puntual de esos constructos teóricos o variables multidimensionales, ¿verdad? Complejas, ¿ya? En las cuales es necesario entonces hacer esa división de la variable en dimensiones. Vamos a poner el caso de la satisfacción laboral del trabajador. Entonces, obedece a unas dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? La satisfacción con la tarea, la satisfacción con las recompensas, la satisfacción con las relaciones. Entonces, ya ahí tenemos 3 dimensiones relacionadas con la variable satisfacción laboral del trabajador. Otro ejemplo, el caso de la inteligencia emocional, con este constructo bastante interesante. Ella entonces se mide a través de las dimensiones del conocimiento emocional propio, el conocimiento emocional de otros, el control de las emociones y la automotivación. ¿Ya? Entonces vemos acá que esa variable inteligencia emocional está subdividida en 4 dimensiones, en 5 dimensiones, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo también, el caso de factores de congestión logística, aquellos que están con lo de exportación. Perfecto. Entonces aquí las dimensiones sería el tamaño de los almacenes, el volumen de las cargas, la cantidad de tránsito, el tiempo de almacenamiento, entre otras dimensiones. Dependiendo también esto de las dimensiones, muchas veces lo sacamos producto de las teorías, ¿no? De lo que nos dicen los autores, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se subdivide esa dimensión, esa variable en esas diferentes dimensiones. Muy bien. Entonces acá vemos esa identificación de las dimensiones. Vamos a ver ahora entonces de una dimensión, entonces cómo elegimos los indicadores. Entonces los indicadores son en conjunto de actividades o características que pueden ser observables o medibles propias de un concepto. Los indicadores facilitan entonces la comunicación científica. Vamos a decir que tengo la variable respeto a las normas de convivencia. Entonces, perfecto. Esa variable necesito identificarla, medirla. Pero ¿cómo la mido? A través de un indicador. ¿Qué es un indicador? Aquello que me permite contabilizar, que me permite medir la presencia de esa variable. En el caso del ejemplo, entonces tenemos, como hablamos del respeto a las normas de convivencia dentro de una oficina, entonces habrá el indicador que cumple con los horarios acordados. Entonces decimos sí o no, o si ha cumplido o no ha cumplido, o cumple este día, no, otro día no, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya podemos contabilizar esa presencia de la variable a través del indicador cumple con los horarios acordados. También presenta sus tareas a tiempo, en el tiempo establecido también. Entonces, sí, no, tal vez. Entonces, bien, perfecto. Aquí podemos contabilizar respecto a las normas de convivencia dentro de la oficina. Cuando cuida la propiedad ajena, también, perfecto. O cuando pide, por favor, y solicita algo, muy bien, entonces hay un respeto a las normas de convivencia en la oficina. Agradece las atenciones y favores. También podría ser una medición, una forma de medir, ¿no? La presencia de la variable respeto a las normas de convivencia. ¿Sí? Entonces, el indicador es eso que nosotros podemos medir, cuantificar, observar y que nos va a permitir entonces determinar la presencia o no y la magnitud de esa presencia de la variable objeto de nuestro estudio. Muy bien. Entonces, generalmente, cuando nos hablan de la operacionalización de la variable, vamos a encontrar en las diferentes literaturas que usted consulte, incluyendo las tesis, vas a encontrar una tabla
en donde aparecen las variables, ¿verdad? Llámese dependiente e independiente, las dimensiones en las que se encuentran esas variables, los indicadores y los ítems. Fundamentalmente, por lo menos en el caso de Hernández, Fernández y Batista, nos lleva hasta los ítems y la escala de medición. Los ítems son las preguntas que me permiten identificar ese indicador. ¿Ya? La escala de medición es el tipo de pregunta que yo voy a establecer. Vamos a decir que si yo quiero hacer unas preguntas de carácter cerrada significa entonces que solamente va a verdadero, falso, 1 o 0, entonces mi escala de medición es dicotómica. Dicotomía significa solamente dos posibilidades de respuesta, ¿no? O es verdadero, o es falso, o es 1, o es 0. ¿Ya? Y el instrumento, entonces, si estamos hablando en este enfoque cuantitativo, entonces mi instrumento por excelencia sería un cuestionario o un formulario, ¿no? En donde voy a plasmar esas respuestas de cada uno de los ítems que corresponden a la variable objeto de estudio. Entonces, repito, en la operacionalización se construye una matriz en donde se identifican las variables, sus dimensiones, los indicadores y las preguntas relacionadas con esas variables. Además de ello, entonces se menciona cuál va a ser el tipo de escala de medición que vamos a utilizar. Repito, si solamente es sí o no, entonces hablamos de dicotomía, ¿ya? Dicotomía, dicotómico, solamente es dos posibilidades de respuesta, o en muchos de los eh, cuestionarios actuales, hablamos entonces con una escala de Likert. La escala de Likert es aquella que tiene 5 niveles posibles de respuesta, desde donde comienza lo totalmente desagradable hasta lo totalmente agradable, ¿no? Entonces, vemos eso de totalmente de acuerdo, en acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces vemos esa escala en 5 niveles y generalmente entonces lo identificamos con 5 números, ¿no? Del 0 al 5, ¿ya? Esos niveles de posible respuesta. Entonces esa escala es una escala poligotómica. Poligo significa que tiene varias alternativas posibles de respuesta, en las cuales entonces está esa escala de Likert, ¿ya? Muy, muy conocido en el escenario de la creación de instrumentos, ¿ya? Este tipo de preguntas que pueden tener 5 niveles de respuesta posible, ¿ya? El instrumento sigue siendo el cuestionario por excelencia, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se está entendiendo lo relacionado con las variables, sus dimensiones y sus indicadores? ¿Alguna duda? A ver, Carlos, Mercy. Profesor, sí, esa misma variable o la misma forma también se hace en ambos métodos. No, Mercy. Para el método cualitativo, entonces utilizamos otro tipo de tablilla o otro tipo de matriz, ¿ya? Ya lo voy a explicar. Era si estaban claros acá para proseguir entonces ahora con lo relacionado con lo cualitativo. Cambia Ay, radicalmente el concepto. A ver, ¿alguien tiene alguna duda con lo de variables y dimensiones? ¿No? Ok. Entonces, voy a pasar entonces a matriz de operacionalización de variables. Fíjense, generalmente esta es la propuesta. Se colocan las variables, se hace su definición conceptual o operacional de cada una de ellas, se identifican las dimensiones y los indicadores y por supuesto un indicador puede tener una pregunta o varias preguntas que lo relacionen. Entonces por eso se construye de esta manera, ¿ya?
escala de valoración o de medición, que generalmente nos va a ir de acá. Ahora para el caso de lo cualitativo. Cuando estamos en este enfoque, entonces no hablamos de categorías. Y acá, entonces, la categoría va a salir inicialmente de dos tipos. La categoría a priorística o categoría teórica, que surge de la teoría de lo que nosotros estamos indagando, investigando del estado del arte. Acá se llama estado del arte o marco teórico, ¿verdad? Y en ese marco teórico algunos autores o los autores nos definen entonces algunas categorías, ¿ya? Relacionadas con nuestro tema de investigación. Vamos a decir que tengo entonces eh, una, una investigación relacionada con la comunicación formal y el crimen organizacional, pero desde el enfoque cualitativo. Entonces, perfecto. Yo me leo algunos libros relacionados con comunicación y esos libros, entonces, según los autores, me van a dar algunas luces, ¿no? Relacionadas con las categorías que de comunicación organizacional. Efectos en la comunicación descendente, ¿verdad? Los efectos en la comunicación hay comunicación ascendente, hay también la comunicación horizontal, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos fundamentales, producto de la lectura teórica, nosotros lo vamos a llamar categorías a priori o categorías teóricas, ¿ya? Entonces, cuando en este enfoque no nos piden hacer la operacionalización de las variables, porque no existen variables, sino que se habla entonces de la construcción de una matriz de categorización. Entonces, ¿cómo se construye esta matriz de categorización? De acuerdo a los propósitos que usted tiene en su investigación, entonces si en su propósito, vamos a poner como ejemplo, específico 1, era identificar los efectos que produce la comunicación formal en el clima organizacional del personal de una administrativo de una UGEL. Perfecto, entonces vamos a la categoría efectos de la comunicación descendente, efectos de la comunicación ascendente, efectos de la comunicación horizontal, según lo que nos dicen los libros, ¿verdad? Y colocamos entonces definición. Preguntas que nos van a permitir identificar esa categoría cuando estemos entonces en presencia ya de nuestra entrevista, de esos contenidos que obtenemos producto de hacer la entrevista y que entonces podemos medirlo o podemos, aquí no se llama medir, sino observar ya cuáles son los medios de comunicación descendentes que hay ahí, qué políticas de comunicación manejan en esa institución, etcétera. Y con ello, entonces, nos damos cuenta de la existencia o no de esa categoría teórica que hemos colocado inicialmente. Digo inicialmente, ¿por qué? Porque se acuerdan de contrastar. Entonces, aquí tenemos unas categorías iniciales o teóricas de acuerdo a unos autores, pero en la realidad, objeto de estudio, allí en ese escenario, pueden salir y se va a dar el caso en el que pueden salir categorías que no estaban contempladas por los autores, ¿ya?
Aquí hablamos de una categoría descendente, una categoría de comunicación ascendente, a comunicación descendente, comunicación horizontal. De repente, ahí en ese escenario, en ese UGEL que están haciendo la investigación, hay otro tipo de comunicación, ¿verdad? Comunicación social, comunicación cultural, por decir algo. Entonces, esos tipos de comunicación no estaban contemplados en la teoría. Entonces, a esas categorías le vamos a llamar después categorías emergentes. ¿Por qué se le dice emergentes? Porque emergen de la realidad objeto de estudio. Y después, en un proceso de análisis, vamos a hacer la contrastación. Contrastar es comparar lo que nosotros nos dice la teoría contra lo que nos dice la realidad. Y vamos a ver entonces que habrá categorías que sí se presentan en los dos escenarios, en la teoría y en la realidad. Pero habrá otras categorías que no se presentan en alguno de los dos escenarios. Y ahí es donde surge lo bonito de nuestra investigación, esos aportes teóricos, ¿no? Que generalmente no estaban considerados por los autores que nos antecedieron. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ya este proceso, pero en el enfoque cualitativo, ¿ya? Que es la famosa matriz de categorización. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, ¿qué les pasa hoy? ¿Están muy callados? ¿No les gustó las notas? ¿Están en desacuerdo con lo que estamos observando? Ingrid. ¿Sí está acá claro, profesor? Ok, gracias, Giovanna, por contestar. Muy bien, entonces fíjense, hoy hemos estado trabajando fundamentalmente con lo que es en lo cuantitativo, entonces estamos en el capítulo número 3, que corresponde a las hipótesis y variables. El mismo finaliza con la operacionalización de las variables, que no es otra cosa que una matriz en donde identificamos las variables, sus dimensiones, sus indicadores, los ítems, las escalas y el tipo de instrumento que vamos a utilizar. ¿Ya? En el caso de lo cualitativo, entonces seguimos todavía en ese capítulo número 2. Aquí hay esa diferencia inicial, ¿verdad? Y ahí, en el capítulo 2, nos solicitan la realización de las categorías a priorísticas o identificación de las categorías. Y aquí, entonces, la forma de hacer esa identificación de las categorías a priorísticas o teóricas es a través de la matriz de categorización. Aquí, entonces, de acuerdo a los propósitos que nosotros tenemos en nuestra investigación, vamos colocando las categorías teóricas que surgen de la misma. ¿Ya? Por decir algo, aquí colocamos los efectos que produce la comunicación informal Profe, en una el clima consulta. organizacional. Sí, dígame. Disculpa, Adelante. esa matriz o el cuadro que está presentando es para guiarnos, ¿verdad? Del tema. Sí, claro. Ujú. O sea, en base a eso lo trabajamos. Sí, es una sugerencia, pues. Si tienes algún otro autor que defina una mejor forma de construcción de la matriz categorial, perfecto, lo pueden hacer uso de ello. ¿Ya? Pero en la mayoría convergen con esta estructura, ¿no? Va el propósito, la categoría, el ítem, la fuente y la técnica. Como consenso general de los autores. Si estás en este enfoque, Carlos, si lo tuyo es cuantitativo, solamente hablas de la matriz de operacionalización de la variable. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta adicional? Recuerden, la construcción de las matrices, llámese operacionalización de categoría, son sugerencias, ¿no? Sugerencias porque dependiendo, pues, usted como investigador puede tomar
alguna sugerencia de algún otro autor en la construcción de la misma. Pero siempre, o digamos así, conceptual es el que estamos presentando hoy día. ¿Sí? Ok. Antes, yo había colocado por aquí una notita. Yo la- Entonces, cuidado con eso. Sí, Angélica, por favor, modificar eso lo antes posible. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, con lo relacionado a la formulación de hipótesis y la cualitativo, no hablamos, sino que hablamos entonces construcción de la matriz de categorías a priori o a priorísticas. Sí, Carlos, ¿ibas a decir algo? A ver, nada. Ok, entonces eso corresponde a nuestro tema del de hoy. Su investigación o su trabajo, ¿verdad? Para que ustedes puedan, pues, mejorarlo, si es el caso. O Daisy y Angélica, pues, hacer el cambio correspondiente, ¿sí? Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Feliz noche a todos, éxitos y espero que continúen de esta manera. Gracias, profesor. Profesor, Tienes la palabra. mi internet está fallando, parece, lo escucho intercortado. Docente, ¿me escuchan? Dime. Sí, docente, solo para hacerles recordar de mi PA1. Ya, tú tenías problemitas con ella, ¿no? Sí, profesor. Déjame anotarlo acá para hacer la modificación. Era la modificación de nota, ¿cierto? Sí, igual le mandé a su Mi correo. correo Ok, el trabajo. bien, perfecto. Déjame entonces hacer la solicitud para presentar el cambio y en esta semana te estamos mencionando, te estoy dando respuesta de eso, ¿sí? Sí, gracias, profesor. Buenas noches. Ok, ¿alguien más tiene algún?
Todo bien por ahora, profe. Con la matriz que ha explicado con la tabla 2 para guiarnos, o sea, ya lo aclaró, creo. Eh, Ok, les comentaba que voy a dejar también en el aula virtual este ejemplo de la matriz de categorías a priorísticas para que si quieren tomarla en consideración, pues puedan usarlo, ¿sí? Ok, feliz noche entonces a todos. Hasta luego. Hasta luego, gente. Gracias. Gracias, profe.